Saludos cordiales, mi nombre es Yuri Viviana Gómez Rivera, soy doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Alianza CINDE, Universidad de Manizales, en Colombia. La ponencia que les presento a continuación la he denominado Estrategias de modulación y prácticas parentales en el desarrollo emocional infantil, adscrita a la mesa número 5, Emociones y desempeño cognitivo. Esta ponencia es parte de uno de los hallazgos de mi investigación doctoral, que si bien se llevó a cabo con niños y niñas de 5 y 6 años, se develaron elementos importantes en cuanto a las prácticas parentales de educación emocional y hoy centraré la ponencia en estos elementos. Bueno, recordarles que el desarrollo emocional en la infancia se facilita gracias al apoyo de la familia y de la escuela, pues es en la familia donde se enseñan las primeras habilidades emocionales de los niños y las niñas, de acuerdo con Carrillo. Allí es donde se empiezan a enseñar normas para compartir e interactuar con otros y se empiezan a transmitir una serie de creencias generacionales que son aceptadas por los adultos y que hacen parte de la formación que ellos han recibido en sus propias prácticas de crianza y que los padres utilizan para también enseñar a sus hijos. Recordar que el objetivo de investigación se centró en las estrategias que emplean los niños y las niñas de 5 y 6 años, pero que con la recolección de los datos se logró encontrar las percepciones que tienen los adultos frente a la emocionalidad de los niños y se encontró también estrategias que utilizan de educación emocional. En cuanto a la metodología, nuestra perspectiva fue pragmática, en donde se tuvo en cuenta el objetivo de investigación y la pregunta. Y a partir de allí se diseñó una estrategia para el análisis de la modulación de feelings, que a su vez se convirtió en diseño metodológico. Esta se analizó desde el modelo cualitativo de análisis de Miles y colaboradores de manera iterativa. Los hallazgos. Tuvimos en cuenta una variedad rica de hallazgos en esta investigación relacionados con las estrategias que emplean los niños para sentirse mejor. Encontramos ventajas teóricas al hablar de modulación de feelings. Encontramos que los niños presentan habilidad de conciencia emocional y de autonomía emocional que se encuentra en desarrollo. Identificamos que los niños tratan de ocultar emociones de acuerdo a normas de expresión cultural y encontramos prácticas de crianza que son las que hablaremos a continuación. Estos hallazgos relacionados con las prácticas de crianza los hemos dividido en dos elementos: percepciones que tienen los adultos frente a las emociones de los niños y estrategias de educación emocional. Con respecto a las percepciones que tienen los adultos, decirles que los adultos reconocen las situaciones que le generan emoción a los niños. Identifican el despliegue emocional cuando experimentan emociones. Saben qué expresiones emocionales ellos tratan de inhibir y cuáles son las que sus hijos también aprenden a suprimir o a inhibir. Y presentan un desconocimiento de estrategias que vamos a ver que es principalmente en el manejo de la ira. Con respecto a las estrategias de educación emocional, encontramos que existen unas llamadas de vinculación emocional parental y otras de enseñanza de estrategias. La primera, bueno, con respecto a las percepciones que tienen los adultos, encontramos que los adultos se involucran más en la búsqueda de apoyo por parte de los niños, principalmente cuando tienen emociones de miedo y tristeza. Y que este reconocimiento de situaciones, emociones y expresiones por parte de los padres, madres y cuidadores está relacionado con su propia conciencia emocional, aun cuando ellos no han sido instruidos en educación emocional, lo que les permite ayudar a los niños a comprender sus emociones y cómo responden a ellas. Estas afirmaciones se relacionan con los enunciados de Duncan y colaboradores, quienes sugieren que si los padres tienen la capacidad de identificar sus emociones propias y las de sus hijos,
llevarán a cabo una crianza basada en la toma de decisiones frente a cómo responden a las situaciones y no reaccionarán de manera automática. Identificamos que los padres creen que la ira y el miedo y la tristeza también son emociones negativas que requieren ser controladas, suprimidas o inhibidas. En la ira principalmente manifiestan no saber cómo reaccionar o qué estrategias enseñarles. Por lo tanto, los adultos dejan que los niños se alejen, se encierren en su cuarto y no se dan cuenta de las estrategias que están empleando en su soledad. Es decir, que los adultos no tienen un conocimiento de las estrategias que están empleando los niños. De hecho, hay situaciones en las que los adultos manifiestan reaccionar de manera impulsiva al no saber cómo orientar a sus hijos o por no haber recibido formación al respecto. Aquí identificamos algunas situaciones enunciadas por los padres de familia. De acuerdo con Tumler y colaboradores, las familias no presentan suficiente atención hacia el fortalecimiento de las habilidades sociales y emocionales. Se puede evidenciar, según lo expresado por los adultos, que no es falta de prestar atención, sino más bien que no existe un conocimiento sobre cómo educar emocionalmente a los niños y a las niñas. De hecho, algunos manifiestan su deseo de aprender primero sobre las emociones para poder enseñar a sus hijos de una mejor manera. En especial, la ira se convierte en esa emoción difícil de gestionar tanto para los niños como para los adultos, razón por la cual las estrategias que emplean tienden a ser más desadaptativas. Estas afirmaciones también están en consonancia con Morris, quienes dicen que los niños empiezan también a observar esos procesos de regulación emocional de sus padres y ellos aprenden de ellos. Si en la casa se observa, por ejemplo, un ambiente hostil que limita la expresión, es probable que ellos también aprendan a suprimir sus emociones. Y un elemento también importante que se identifica es la influencia de la cultura. De acuerdo con los informes de las familias, se infiere que las costumbres y las normas culturales de la región han influido en la educación emocional que se orienta desde los hogares. Tesson, por ejemplo, considera que la familia es un modelo cultural en pequeño porque cada familia elabora su propio modelo a través de mitos, tradiciones, valores de la sociedad donde se inserta. Y se consideran estos valores culturales, tradiciones y formas de expresar sus emociones. Estos tienen repercusiones en la educación emocional que los adultos brindan a sus hijos. Desde la presente investigación se está de acuerdo con estos planteamientos, puesto que padres, madres y cuidadores expresaron enseñar a sus hijos según cómo ellos fueron educados y dependiendo de su género. Por ejemplo, cuando se orienta a los niños a no llorar como símbolo de vulnerabilidad o debilidad. Entonces, así los niños van aprendiendo determinados valores, actitudes, formas de ser y de estar de acuerdo a su rol de género. Y esto lo logran también gracias a la enseñanza de reconocimientos, de premios, de castigos, que ayudan a reproducir la dinámica familiar y que también pueden seguir heredándose a las futuras generaciones. A partir de los informes de los adultos, identificamos dos estrategias de educación emocional que están empleando las familias para apoyar a sus hijos. La primera está mediada por la vinculación emocional como estrategia de conexión con las emociones y la segunda, que se observa en menor medida, es más formativa y está orientada a la enseñanza de estrategias que los padres, madres y cuidadores conocen y creen adecuadas en la gestión de estados emocionales. Este hallazgo entonces aquí podemos observar, por ejemplo, estrategias de vinculación emocional, compartir actividades, brindar afecto, dar gratificaciones, motivar con gustos y habilidades, dialogar, respirar, bueno, y enseñar estrategias, los padres están enseñando a respirar, a rezar y a solucionar. Este hallazgo corresponde con los planteamientos de Scheider y colaboradores
quienes agrupan las experiencias favorecedoras de emociones que pueden brindar la familia en dos vías. Ellos le llaman de acceso directo, donde la transmisión es inconsciente. Por ejemplo, la vinculación emocional parental, que están brindando un apoyo basado en la afectividad, y ellos también consideran que también pueden ser de acceso directo, en el que se permite una enseñanza consciente de habilidades emocionales. En este caso, de estas estrategias. Con respecto a Tumblr, por ejemplo, él dice que cuando los padres son sensibles y responden a las necesidades emocionales de los hijos, aprenden a gestionar sus emociones más eficazmente. Y Morellen y Zuboff, por ejemplo, dicen que hay dos formas de práctica de crianza, con apoyo o sin apoyo. En la primera se permite que los niños aprendan a valorar y comprender su experiencia emocional, y en la segunda, por ejemplo, se critica, minimiza o castiga. Aunque no se sabe si el permitir que los niños se alejen, expresen y haga uso de la estrategia que requieran sea una práctica de crianza sin apoyo, o que los padres crean la importancia de dejar que sus hijos aprendan a ser más independientes de su emocionalidad. Queda pendiente por explorar este punto. Es posible que debido a las deficiencias formativas en educación emocional de los padres, madres y cuidadores, se haya permitido un aislamiento social de los niños y las niñas, y de esta manera hayan aprendido algunas estrategias por sí mismos, gracias a la ayuda de sus pares, de los medios de comunicación, de sus propios recursos cognitivos, logrando poco a poco una mayor autonomía emocional. A manera de conclusiones, se puede establecer un papel que desempeñan las familias en la emocionalidad de los niños y las niñas a través del vínculo parental. Se reconoce que su apoyo de educación emocional permite orientar a los niños, aunque de manera incipiente y a veces equivocada, pero se valora el esfuerzo que hacen en medio de ese desconocimiento. Así, una de las conclusiones más importantes que deja esta investigación es la necesidad de continuar propiciando espacios para la formación emocional de las familias, de modo que se pueda socializar con los niños y las niñas sus emociones de una manera más efectiva y orientada al bienestar. En ese sentido, se requiere un espacio de orientación educativa a través de programas de educación para docentes, familias, niños y niñas, de manera que los padres de familia puedan transferir a los niños, al igual que sus docentes, y los niños a todos los escenarios de socialización donde se encuentran inmersos. Queda la tarea de seguir indagando sobre las normas de expresión emocional que se están orientando desde las familias y desde las instituciones educativas de acuerdo con la cultura. Y para ello es necesario crear proyectos de intervención educativa que investiguen estas normas de expresión emocional y cómo esto podría influenciar en la convivencia escolar y en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Aquí presento las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta a sus dudas y comentarios. Feliz día.